Saludos, Dios les bendiga, amados. Ay, espero que se encuentren muy bien. Aquí ya usted sabe, es la batalla, como siempre. Vamos a compartir palabra de vida. Quiero hoy hacer referencia a una noticia que estuve leyendo. Me llamó mucho la atención y quise ir a la palabra para revisar lo que compartía la noticia y ver a la luz de las escrituras cuán cierto es eso. Porque recuerden, como siempre digo, ella es lumbrera, ella es nuestra lámpara. Y en estos tiempos, cuán necesaria es mantener esa lámpara encendida. Bueno, la noticia a la que me hago referencia hablaba no, ¿verdad? Estaba leyendo acerca de un diseñador. Hizo una colección de accesorios para niños y jóvenes con algunas frases que a mí me llamó la atención definitivamente. Este diseñador hizo esta colección para una tienda de departamentos en Estados Unidos y entre las frases que incluían camisetas y diferentes artículos, frases como las siguientes: Satanás te ama. Satanás respeta quién eres. Eres importante y valioso en este mundo y mereces que se te traten con amor y respeto. Yo, imagínese cómo quedé, porque todo suena tan bonito, ¿verdad? ¿Quién no quiere ser amado? ¿Quién no quiere ser respetado? Todos nosotros. Aquí lo que tenemos que verificar es la premisa de quién es quien nos ama aquí. Dice que es Satanás. Te respeta, te ama. Esto nos recuerda muy bien el relato de este diálogo entre la serpiente antigua y Eva. Le dijo algo así, parafraseando: Eva, ¿cuál es el problema? Tú tienes derecho a conocer la verdad. Tú tienes todo el conocimiento, tú tienes derecho a todo el conocimiento que tú deseas obtener. ¿Cuál es el problema? ¿Qué te lo impide? Tú quieres saber lo que hay en ese árbol. Tú quieres saber y conocer a qué sabe. Entonces él apeló a unos derechos. Le hizo creer que tenía unos derechos. Y hacerle creer que él le hablaba la verdad. Ahora, yo quiero invitarte a que vayamos a la palabra y verifiquemos quién realmente te ama. Ese es el tema de hoy. ¿Quién realmente te ama? Y esto lo puedes aplicar desde quién realmente te ama en el aspecto espiritual, hablando de nuestro Dios versus Satanás. Y también estos principios que vamos a ver los puedes aplicar en la cotidianidad de la vida. A veces creemos que ciertas personas nos aman porque actúan o tratan de X manera. Y no necesariamente es así. Hay unas premisas a la luz de las Escrituras que nos ayudan a tener claro quién realmente te ama. Desde el aspecto del Creador, pero también aquellas personas que tienes a tu alrededor. Es bien importante saber quiénes verdaderamente nos aman. Bueno, vayamos entonces a las Escrituras. Y quiero que me acompañes en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Voy a estar haciendo referencia a la traducción
contemporánea de la Biblia del doctor Yatensi Bonilla. Así que si algunos no me pueden seguir en la lectura porque tienen lenguaje actual o Reina Valera, pues no se preocupe, yo la voy a leer en esta traducción porque nos ayuda a comprender las cosas mucho mejor. Bueno, dice, Jesús estaba aquí hablando con unos judíos que dice que creían en él. Eso es bien importante. Y en el versículo 30 dice, cuando Jesús enseñaba estas cosas, muchos creyeron en él. Jesús estaba hablando acerca del Padre y estaba prácticamente discipulando. Y continuó hablando y hace referencia a estos judíos que creían en él. Y él aprovecha para educar, para enseñar. Cuán necesario es que hoy nos ocupemos de leer las Escrituras. Muchos están pereciendo, están siendo engañados, están siendo confundidos, están siendo desviados por ignorar la verdad de la palabra de Dios. Y Jesús aquí se ocupó de que todos aquellos que lo seguían conocieran las verdades del reino. Y dice, en ese proceso de enseñanza, de discipulado para con aquellos que estaban creyendo en él. Si ustedes permanecen y practican mi palabra, permanecer y practicar. Escuche bien, dos fundamentos indispensables para nosotros poder saber quién verdaderamente nos ama. Permanecer y practicar mi palabra verdaderamente son mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Mire qué principio tan importante. Hoy muchos están confundidos, no logran discernir la voz de Dios, la verdad de Dios, seguir el camino correcto porque no permanecen ni practican aquello que se les enseña. No es tan solo oír la palabra de Dios. No es tan solo decir, sí, yo creo en Jesús. No, Él dice, tienen que permanecer y practicar lo que yo les enseño. Así conocerán la verdad. ¿Y por qué es tan importante conocer esta verdad? Tiene una gran bendición, una gran promesa. Esta verdad los hará libres. Y dice, en el relato que voy a seguir para aprovechar más el tiempo, ellos tienen una reacción de no comprender lo que Jesús les está diciendo. Y entre esa conversación que están teniendo, Jesús les aclara un punto aquí, que es el que quiero enfocarme, en el versículo 44. Les dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Y comienza a describir cómo es el diablo. ¿Cómo es ese mundo de las tinieblas? ¿Cómo es Satanás? ¿Cómo es ese que hoy en el mundo secular quieren hacernos creer que nos ama? Y dice, el diablo fue homicida desde el principio. La verdad nunca habitó en él.
pues él es enemigo de la verdad. Él siempre habla con mentira, pues es su propia naturaleza, ya que él es el padre de mentira. Mire cómo Jesús describe a Satanás, el diablo. Nunca él habla la verdad. Entonces, si eso es así, y en el mundo nos quieren hacer ver lo contrario, ¿a quién le vamos a creer? Porque estas palabras vienen directamente de la boca de nuestro Maestro. Dice, siempre habla mentira. Cuando le habló a Eva, no le habló la verdad. No le dijo la verdad. Y mucho menos le dijo las consecuencias de creer esa mentira. En cambio, Jesús dice, pero yo, que digo siempre la verdad, no me creen. Qué cosa interesante, hermano. Al que le debemos creer, no le creemos. Aquel que nos ama, a ese no le creemos. Pero aquel que nos miente, a ese sí se le cree. Esa es la condición del ser humano. Dice Jesús, ¿quién de ustedes puede señalarme un pecado que yo haya cometido? Porque dice, al que nunca pecó, a Jesús nunca se le encontró pecado. Siempre he dicho la verdad. Y eso cuando leemos los evangelios, vemos que Cristo nunca ocultó la verdad del reino. Podemos leer cuando muchos lo querían seguir por las razones equivocadas, como dicen, por los panes, por los peces, había mucha necesidad, había mucha enfermedad, mucha pobreza en los tiempos de Jesús. Y lo querían seguir para que les supliera muchas de las necesidades terrenales, físicas, sociales. No entendieron la misión de Cristo. No entendieron a lo que verdaderamente Cristo vino a este mundo. Y Cristo no los dejó en esa ignorancia, sino por el contrario, siempre decía, el que me quiera seguir, y empezaba en cada diferente escenario a hablar acerca de los requisitos de aquellos que querían seguirlo. Tienen que amar al Padre más que a sus hijos, que a su familia, que las cosas de este mundo. Tienen que estar dispuestos a negarse a sí mismos. Tienen que estar dispuestos y dispuestos en todo momento. Jesús hablaba de la verdad del reino. En el mundo tendrán aflicción. Pero no se preocupen. O sea, vemos a Jesús continuamente hablando la verdad. Nunca hubo engaño en él para que lo siguieran. Aquel que lo seguía tenía que seguirlo por las razones correctas. ¿Por qué no me creen? Y aclara aquí algo importante. El que es de Dios siempre escucha su palabra. Es por esto que ustedes no escuchan la palabra de Dios, porque no son de Dios. Y esto a lo largo de toda la historia y hasta el final de la historia de la humanidad acontecerá. Habrá personas que jamás creerán en la verdad de la palabra de Dios. Por eso dice, dejen que el malo siga haciendo lo malo
y el bueno siga haciendo lo bueno a pesar de lo que vea hacer al malo. Que su fe no desmaye, porque llegará el día que cada cual dará cuentas a Dios. Sin embargo, puede que en este momento, tú que me estés escuchando, seas de Dios y estés pasando tal vez por un momento de confusión. Una crisis de fe, a todos nos ha pasado. Ayer de hecho compartía yo en nuestra reunión ese punto. Yo tuve mis momentos de crisis. Crisis de fe son parte de nuestro crecimiento y de nuestra formación. No son malas. No hay por qué tenerles temor. Son necesarias y nos fortalecen en nuestra confianza en Dios. Y en el caminar vamos nosotros creciendo en esa gracia. Y los que realmente son hijos de Dios, aún en medio de su confusión, terminarán escuchando la voz del buen pastor. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, dice: en verdad les digo, de cierto les digo. Fíjese qué urgente era para Jesús recalcar que él hablaba verdad en medio de tantas mentiras. En verdad, de cierto. O sea, créanme, yo les estoy hablando la verdad. Yo soy el buen pastor. Yo he venido a darte vida. Yo he venido a traer esperanza a tu vida. Yo soy quien realmente te ama. Jesús continuamente quería que pudiéramos comprender y creer que Él nos ama. Vino a reconciliarnos con Dios. Sin embargo, muchos tampoco le creyeron. Porque es que ese amor de Dios manifestado en su Hijo, y como yo digo, el amor de Dios no nos puede dejar en igual condición en la que nos encontró. Y como eso es así, Él va a corregir, va a santificar, va a perfeccionar todo aquello que el pecado dañó en tu vida y en la mía. Todo aquello que alcanzó. Como muchos llegamos a los pies del Maestro. Como el pecado afectó nuestro cuerpo. Llegamos muchas veces todos encorvados, cansados, enfermos por causa del pecado. Nuestra mente cautiva, confusa, nuestras emociones totalmente encontradas, inestables. Y Dios no nos va a dejar en esa condición, porque el amor de Dios nos va a ayudar a ser diferentes, a ser semejantes a nuestro Señor. ¿Y cómo es que lo hace Dios entonces? Lo hace por medio de la corrección. Dice en Hebreos 12, Dios corrige, disciplina a todo aquel que ama y que considera su hijo. Si tú te constituyes en un hijo de Dios, Dios va a comenzar a corregir, a perfeccionar, a trabajar, a quitar y a poner todo aquello que Él entienda que es necesario hacer.
Y eso en el momento no es causa de gozo. Provoca sufrimiento, provoca dolor. ¿Cuántos de nosotros fuimos corregidos, disciplinados por nuestros padres que nos amaban? Y cuando en ese momento nos disciplinaban, ¡ay!, llorábamos. Y algunos que tal vez eran muy violentos, ya usted sabe. Pero siempre tenemos claro, muchos de nosotros, que lo hicieron por amor. En este tema yo quiero hacer referencia en Efesios, en el capítulo 4, versículo 22 al 24. La TCB lo lee de la siguiente manera, dice: despójense de la vieja naturaleza, de donde procede la conducta pecaminosa y los malos deseos engañosos. Renueven su manera de pensar por medio del Espíritu y vístanse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios, a través de la práctica de la justicia y la vivencia en santidad según la verdad. ¿Qué verdad? Me gusta cómo la traduce el doctor Yatensi, haciendo referencia al pensamiento griego, y él la define de esta manera: es la coherencia entre el pensamiento y la realidad. Es decir, una persona que actúa como piensa, que es íntegra en su forma de pensar y de actuar. O sea, que hay congruencia entre lo que yo pienso y lo que yo hago. Eso es la verdad. Eso es vivir en la verdad. ¿Cuál es el problema? Que va a depender que yo confunda el que yo esté creyendo una mentira por verdad, y por lo tanto lo que yo creo yo lo voy a vivir, como el título que yo introduje de la Satanás te ama, Satanás te respeta tal cual eres. Y en otras que he leído, el amor de Dios es incondicional, no tienes que cambiar. Todas estas frases suenan muy bonitas, porque es que Él es así, Él es muy sutil, Él se disfraza y habla aquello que muchas veces queremos oír. Pero como no es lo que queremos oír, ni es lo que querramos nosotros creer, tenemos que ir a la santa palabra de Dios para que ella nos corrija, ella nos instruya y nos enseñe a vivir como a Dios le agrada. Como el enemigo sabe, conoce muy bien lo que introdujo en nuestra naturaleza caída, sabe bien que nosotros ninguno nos gusta que nos hable la verdad, que nos corrijan. Algo se levanta, ese enojo, esa soberbia, esa rebelión. No nos gusta. Entonces apela a esa inclinación que tenemos. No te preocupes, yo te amo así, no tienes que cambiar. Pero como Él es padre de mentira, lo dijo Jesucristo, no le podemos creer a Él. Tenemos que creerle a Cristo, que es el que realmente nos ama. Y va a ser una elección. Yo tengo que escoger a quién le voy a creer, quién realmente me ama. Dice la Escritura en Romanos 5:7, Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, aún siendo pecadores. Pero dice aún más, cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Eso es el amor incondicional de Dios. Que a pesar de nuestra condición en la que estábamos como pecadores, nos amó. Y que este amor es para todo aquel que quiera creer en Él. Es incondicional para todo aquel que crea. Ahora,
Dice, por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecíamos morir, pero gracias a Jesucristo, que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da vida eterna. Ese es el amor incondicional de Dios. Sin embargo, dice en Romanos capítulo 6, versículo 6, ¿qué es entonces lo que Dios espera por causa de ese amor incondicional que manifestó allí en la cruz? Una cosa es clara. Antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Quiere decir que al nosotros aceptar ese regalo de perdón de pecado, nos identificamos con Cristo en su muerte y de la misma manera que Él venció el poder del pecado y de la muerte, nosotros también recibimos ese mismo poder para ahora hacer morir todo aquello que se levanta en nosotros que es contrario a lo que Dios le agrada. ¿Van viendo la diferencia? Sí que el amor de Dios es incondicional. Nos amó cuando éramos pecadores, nos amó cuando aún éramos enemigos de Él, pero luego que recibimos ese amor, entonces ese amor nos transforma, nos va dando esa forma hermosa a su imagen y semejanza en carácter de santidad, por causa de que el pecado nos corrompió. El pecado nos deformó. El pecado nos alejó y nos llevó a perder esa capacidad de hablar con Dios, de saber qué es lo bueno, qué es lo malo, de poder escoger lo que a Dios le agrada. Y el proceso de transformación de día a día nos va a ir conformando a su imagen, en la manera de pensar, en la manera de sentir, en la manera de hablar, de conducirnos, de comportarnos. Nos vamos a ir entonces ahora pareciendo y comportándonos como hijos de Dios. Y no en estos conceptos de hija de Dios en cuanto a riqueza. No es el concepto que habla la palabra. Es que yo me comporta como hija de Dios en carácter. De eso es que se trata. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. Antes vivíamos para agradarnos a nosotros mismos y hacer las cosas como nos parecían. Pero ahora, por causa de ese amor incondicional, vivimos ahora en agradecimiento y vivimos una vida que le agrada a Dios. ¿Cómo es esa vida ahora? Dice, así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos del cuerpo. Eso es lo que ahora Dios espera por causa de ese amor incondicional. Queremos parecernos a nuestro Padre Celestial. Quiere decir que esta verdad de la que hablamos conforme a la palabra nos enseña que Dios te ama. Y por causa de ese amor te va a cambiar. Sí. Para que participes de su santidad y así puedas estar con Él por toda la eternidad. Qué lindo. Por eso es tan necesaria la corrección, la disciplina, para ir quitando todo lo que nos deformó por causa del pecado. Cristo nos limpió con su sangre. Amén y gloria a Dios por eso. Nosotros no somos capaces de transformarnos, pero ahora por medio de la obra del Espíritu Santo y hasta que tengamos un nuevo cuerpo glorificado, incorruptible,
el Espíritu Santo va a seguir trabajando en nuestra persona y va a ir quitando y poniendo todo aquello que sea necesario para que podamos formar parte del pueblo de Dios, un pueblo santo. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio de la corrección. Dice Proverbios 27:5, quien de veras te ama, te reprenderá abiertamente. Más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu amigo cuando te besa. ¿Qué principio? Otro principio importante. Escucha. Quien realmente te ama, esa persona que te ama, te va a decir siempre las cosas de frente. Te va a hablar verdad. No puede ser que una persona te diga a ti que te ama y después por allá tú te enteras que está hablando algo que te pudo haber dicho a ti de frente. ¿A cuánto nos ha sucedido eso? Qué decepcionante es, ¿verdad? Es bien frustrante. Perdemos la confianza. Esa persona pierde toda credibilidad. Pero, por curioso que parezca, como decía Jesús, yo les digo la verdad. A mí no me creen, a mí no me aman. Sin embargo, a aquellos que no les hablan la verdad, que les quieren hacer daño, esos no te aman, pero curiosamente a esos sí le creemos. Nos molestamos muchas veces con quien nos habla la verdad, con quien nos corrige, con quien nos reprende. Pero muchas veces buscamos a aquel que nos pasa la mano. ¿Me entiendes? Que no te preocupes, son unos exagerados, tú no estás tan mal, todo el mundo lo hace, ¿cuál es el problema? ¡Qué peligro! Cuando no sabemos identificar realmente la persona que nos ama. Es un peligro. ¿Cuántas veces vemos en las noticias titulares como la mató por amor? Eso continuamente lo escuchamos. Porque no logramos identificar lo que es el verdadero amor. Cuando alguien te ama de verdad, si te ve por un mal camino, te va a ayudar a que te des cuenta de que vas por el camino equivocado. Eso es amor. Eso es amor. Y lo va a decir abiertamente. Porque te ama. Y los que somos hijos de Dios, somos llamados a comportarnos como Dios. Dios al que ama, corrige. Dios al que ama, lo reprende. Porque lo ama. Jesús, como buen pastor, cuando ve una oveja que va por mal camino, allá va. No, es por aquí. Es por aquí que debes ir. Ese es el amor. Satanás nunca va a hacer eso. Nunca. A él le conviene que sigamos por el mal camino. Porque por ese mismo mal camino es que también va él. Dios nos corrige porque nos ama. Y lo hace ahora para librarnos del castigo final. Dice la Escritura que el juicio de Dios comienza por los suyos, por sus hijos. ¿Para qué? Para librarnos del juicio final. Dios en aquí y ahora me comienza a mí a disciplinar, a corregir, a santificar, a preparar para formar parte de ese pueblo que Cristo viene a buscar, que es un pueblo que vive conforme a lo que Dios le agrada. Y me prepara por medio de la corrección
Si eso no acontece, si Dios no me amara, pues me dejara, como dicen por ahí, por la libre, que yo siga haciendo lo que me parece. ¿Y qué va a pasar? Que entonces, al yo no tener un cambio en mi manera de vivir, en mi manera de pensar y de actuar, no soy candidata entonces para yo formar parte de su pueblo y aquí yo me he de quedar. Y si yo me he de quedar, entonces participaré del juicio final, de la ira de Dios. Pero es que Dios no ha puesto a ninguno de sus hijos para ira. ¿Qué padre quiere engendrar un hijo para luego destruirlo? Para volcar toda su ira contra él. No, ese no es el amor del Padre. Pero sí un Padre que ama, corrige. Y lo dice en Hebreos. Si nosotros como padres terrenales, cuando vemos hacer algo equivocado a nuestros hijos, los corregimos porque lo amamos. Y eso conforme a la poca sabiduría que tenemos comparada con la de Dios, cuánto más debemos confiar que cuando Dios nos corrige, lo hace por nuestro bien y que sabe lo que está haciendo. Es hermoso entenderlo. Quiero aquí leerles acerca este libro que a mí me gusta hacer referencia, y yo sé que algunos tal vez quieran tener la referencia, Secretos de la Vid, un libro hermoso que yo siempre les recomiendo a los hermanos cuando los estoy discipulando, dice Bruce Wilkinson. Es un libro bello, yo lo recomiendo mucho para las personas que están comenzando en los caminos de la fe, pero olvídese, a mí, mire, yo lo tengo siempre aquí de referencia. ¿Por qué? Siempre es bueno repasar principios, no importa el tiempo que llevamos en el Señor. Y él aquí habla acerca de esa disciplina y esa corrección de la que yo te estoy hablando. Y él cuenta que estaba hablando con un señor que era dueño de una viña, de un viñedo, y le pregunta cómo es ese proceso, para luego aplicarlo al concepto del trato de Dios con nosotros. Y dice, los pámpanos nuevos tienen una tendencia natural a arrastrarse y crecer por el suelo. Me explicó, refiriéndose al dueño de la viña. Pero allí abajo no dan fruto. Cuando crecen por el suelo, las hojas se cubren de polvo. Al llover, se llenan de lodo y de moho. Así, el pámpano se enferma y se vuelve inservible. Entonces, ¿qué hace usted?, le pregunté. ¿Lo corta y lo desecha? No, exclamó. El pámpano es demasiado valioso para hacer algo como eso. Recorremos la viña con un cubo de agua en busca de esos pámpanos. Los levantamos y los lavamos. Entonces me hizo una demostración con sus manos oscuras y callosas. Después los enredamos, alostamos en el enrejado. Muy pronto comienzan a prosperar. Mientras él hablaba, yo me podía imaginar los movimientos de las manos de Jesús mientras enseñaba aquella noche en la viña, haciendo referencia al texto que habla en Juan 15 acerca de la vid. Dice, mientras él hablaba, él recordaba ese texto, les estaba mostrando cómo el Padre se asegura de que su cosecha sea completa y la uva sea dulce. Cuando los pámpanos caen al suelo, Dios no los desecha ni los abandona. Los levanta, los limpia y los ayuda a prosperar de nuevo. De repente, dice el autor, comprendió dos aspectos importantes: levantar y
Desde entonces, él comprendió la belleza de la descripción que hizo Jesús en Juan 15. Lo mismo sucede para el cristiano. El pecado es como ese polvo que cae, que cubre las hojas e impide que demos fruto. Por eso es tan necesario que Dios nos limpie, que Dios nos corrija, que Dios nos santifique. Al diablo no le conviene que Dios nos limpie. Y por eso nos hace creer que Dios no nos ama, porque cuando nos corrige nos duele. Y como nos duele, vamos a tener nosotros que decidir si confiamos en ese amor de Dios y que lo que Él está haciendo, lo que Él me está mostrando que tengo que cambiar, que tengo que dejar, es por mi bien, o terminaré engañada como lo hizo con Eva. Así decía Pablo en una de sus cartas: me temo que como a Eva, la serpiente en este tiempo esté engañando a muchos y le crean. El único que te ama es Dios. Y por causa de ese amor no te puede dejar igual. Porque el pecado te dañó. El pecado te alejó de Dios. Y Él necesita trabajar en ese vaso. Ya por medio de Jesucristo nos acercó. Nada podíamos hacer ahí. Por su gracia nos acercó. Por la sangre de Cristo nos limpió, nos lavó, nos transformó. Y ahora, en este caminar continuo, nos va a seguir perfeccionando. Solo tenemos que seguir confiando. Dice: el polvo le impide llegar al aire y a la luz, crecer. El pámpano languidece y no se desarrolla fruto alguno. Porque es que con una vida de pecado, nosotros no tenemos paz. Es que es imposible que querramos ser hijos de Dios y seguir en el pecado. No hay congruencia ahí. No se está viviendo en la verdad. Porque en la verdad tiene que haber armonía entre lo que se piensa, entre lo que se cree y lo que se vive. Si Dios es santo, nosotros debemos comportarnos como hijos de un Dios santo. Pero como no tenemos esa capacidad de cambiarnos, el Espíritu Santo nos ayuda y nos va santificando, corrigiendo, señalando aquellas áreas que son necesarias dejar atrás. ¿Cómo nos levanta del lodo y de la miseria nuestro gran labrador? ¿Cómo hace que nuestro pámpano pase de estéril a hermoso, de manera que podamos comenzar a llenar nuestra vida de gozo y de alegría? Aquí es que está el gran secreto. Dios va a utilizar medidas dolorosas para el arrepentimiento. Hay heridas que son necesarias. Sí. Y es en ese puntito, escúchame bien, que lo tengas presente. Es ahí el gran peligro de muchos. Yo contaba ayer a mis hermanos en la fe. Ese peligro yo lo viví. Tuve un proceso en mi vida de mucho dolor. Me sacudió, me estremeció la fe. Hasta llegué a dudar del amor de Dios. Hasta pensé que Dios estaba jugando conmigo. Porque creía una cosa y después veía otra. Y me enojé con Dios. Y les decía a ellos, por encima de la crisis que yo estaba viviendo, lo que más me provocó a mí temor de lo que salió de mí fue la tentación en la que me vi de dejar de creer en Dios. De dejar de creer que Él me ama. Porque yo no podía concebir que si me amaba, yo tuviera tanto dolor. Yo estuviera atravesando por esa experiencia tan violenta. No lo podía entender. No lo podía entender. No podía entender ese amor de Dios. Porque nuestra fe va a ser probada, pasada por el fuego. Es necesario.
Y tuve yo que escoger si le seguía creyendo que él sí me amaba o caería en el lazo del cazador diciéndome, ve que te lo dije, que él no te ama, que él no es bueno. Si tiene tanto poder, ¿por qué no te ayuda? Si lo ha hecho con otros, ¿por qué no lo hace contigo? Todo eso me venía a mi mente. Porque Él te va a enviar unos dardos de pensamiento. Él te va a poner unos pensamientos que tú misma vas a tener miedo de lo que viene a tu mente. Y si no tienes claro que no son tuyos, vas a creer que ya no crees en Dios. Después no te atreves ni a acercarte a Dios por lo que hay en tu mente, por lo que piensas de Él, y no tan solo lo que piensas, el coraje que tienes con Él. Y Él sigue trabajando bien sutil, bien sutil, bien sutil, para luego arremeter. Pero gracias a la fidelidad de Dios, que ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Y si verdaderamente tú eres un hijo de Dios, escúchame bien, no importa en la condición en la que estés ahora. No importa cuán caído te sientas en el suelo, cuánto polvo sientes que tienes sobre ti. Él va a salir a tu auxilio. Pero no va a dejar de trabajar en ti. Yo he tenido procesos que yo dije, yo creo que de esta yo no me levanto. Y siempre Dios ha salido a mi auxilio. Pero una cosa sí, siempre tuve que escoger. En ese momento de tentación, de creer a quién voy a seguir, a quién le voy a creer que realmente me ama, por encima del dolor, por encima de preguntas sin respuesta, por encima de escenarios que no quiero, sigo creyendo que Dios me ama. Y ahí viene Él, pasó la prueba y seguimos. Se estableció lo que Él quería. Una fe. Él está midiendo la calidad de la fe mía. Y cuando ve que eso se establece, te saca al otro lado. Y dice aquí que de ser necesario, utilizará las medidas que sean con tal de limpiarte. Su propósito es liberarte del poder que ese pecado está manifestándose hoy en tu vida para llevarte a una nueva bendición espiritual. La disciplina es lo que sucede cuando nuestro amoroso Padre entra en acción para levantarnos y apartarnos de nuestras propias empresas destructoras y estériles. En este punto, como digo, se han quedado muchos en el camino. Se quedan enojados con Dios porque no hizo lo que ellos querían, porque no les dio lo que ellos querían, porque no hizo las cosas en su tiempo y a su manera, porque dijo y no hizo según tu manera de pensar. Y ahí es que donde el enemigo envía esos dardos tan sutiles como los que está enviando en medio de estas frases que yo leía. Él te ama, sí. Satanás te ama. No tienes que cambiar en nada. Y por otro lado, el amor de Dios es incondicional. Y sigue enredando con toda esa palabrería que parece bonita. Sí, parece bonita a nuestra naturaleza pecaminosa. Eso es lo que quisiéramos mucho en nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Dios, que realmente nos ama, nos ayudará a entenderlo. Y recuerda, estos principios puedes aplicarlos también en tus relaciones cotidianas y así descubrir quién verdaderamente es el que te ama. La persona que te ama te habla verdad. La persona que te ama te habla de frente. La persona que te ama puede causarte dolor en el momento. Yo he tenido momentos así.
situaciones en que he tenido que hablarle la verdad a la persona y sé que en ese momento me detesta, pero yo sé que le estoy amando. ¿Cómo usted se sentirá que sabiendo esa persona que usted va por mal camino, no le dice nada? Y luego usted termina en una condición peor. Y después yo sabía que estabas mal, pero no te quise decir nada. Eso no es amor. Eso, usted se enoja y dice, pero chica, si tú lo sabías, ¿por qué no me dijiste? ¿Verdad que uno como que se molesta? Y necesitamos aprender a amar como Dios para con nuestros seres queridos, con nuestros hijos. Porque en el amor hay verdad, hay corrección. Y hay veces que por amor a nuestros hijos, un amor equivocado, no los corregimos, no les decimos la verdad, no los disciplinamos y le hacemos daño. Dice la Escritura que el padre que ama corrige. Aquel que no ama lo deja como está. Son amores no sanos, enfermizos, que lo que hacen es desgraciarle la vida a esos hijos. En el momento no le va a agradar. En el momento le va a dar coraje, pero luego te lo agradecerá. Sí, muchas de las correcciones que nos hicieron nuestros padres en el momento no nos gustó, los veíamos como malos, como duros, como crueles, pero gracias a ellos fuimos ciudadanos de bien. ¿Cuánta falta hace en este tiempo ese tipo de corrección tan escasa? Hoy, tristemente, nosotros somos testigos de cuánto se le consiente al niño y no se le corrige como debe ni a tiempo. La corrección es necesaria para formar buenos ciudadanos también y así tener en medio nuestro una sociedad mucho más realista desde la perspectiva bíblica, una sociedad más funcional, una sociedad donde realmente nosotros podamos tener sana convivencia. La corrección desde el hogar es necesaria. Lo mismo con nuestros familiares, con nuestros hermanos en la fe. Si los amamos, amemos correctamente. Si vemos un hermano, nos es pertinente hablarle con amor la verdad y no murmurar de él, hablarle de frente porque lo amamos, aunque en el momento tal vez no lo agradezca, pero cuando tenemos paz en que lo hacemos con la intención correcta y estamos bien delante de Dios, Dios no nos dejará en vergüenza. La corrección es necesaria y más en estos tiempos. La verdad y la verdad. Corregir con la verdad. Y no permitir que lo que hoy se está enseñando, dejarlo pasar, porque las escrituras son nuestra lámpara. Así que ten bien presente esto. El que te ama te va a hablar verdad. Y muchas veces es con aquel que tendemos a cortar la relación, la amistad. No es nada nuevo, lo vivió Jesús. Jesús le dijo, yo que les estoy diciendo la verdad, a mí no me creen. A mí me rechazan. Y dice la Escritura que aquellos que seguimos el camino de Jesús viviremos lo mismo. Le decimos la verdad porque les amamos y nos rechazan. Nos detestan. Pero como hemos aprendido a ser amados por Jesús, hemos aprendido también lo que es el verdadero amor. Y el verdadero amor soporta todo aquello que viene como consecuencia de amar de manera correcta. ¿Quién te ama? ¿Quién te ama? Quiere verte bien.
y te va a decir cuando estés equivocado y te lo va a decir de frente. Eso es bien importante. Y si tú tienes un corazón sensible, porque para escuchar la verdad se requiere un corazón sensible, tú se lo vas a agradecer. Si por el contrario no te gusta que te digan la verdad, caerás en la mentira de Satanás. Dice aquí en el libro que te estoy compartiendo, levantar no es otra cosa que limpiar. ¿Qué hace Dios con los creyentes extraviados? Toma las medidas necesarias para corregirlos. De la misma manera que el labrador toma las medidas necesarias para corregir a un pámpano que no está en su lugar. ¿Por qué nos va a querer causar un dolor, aunque sea en una dosis pequeña? Porque necesita captar nuestra atención y conseguir de nuestra vida resultados altamente deseables. Por lo general, cuando Dios nos corrige, cuando Dios nos disciplina y provoca ese quebranto, es porque en algún momento no fuimos sensibles a su voz. Es como cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos. Cuando este niño pequeñito está haciendo algo mal, uno lo corrige primeramente verbal. Y aquí está la palabra que nos corrige y nos enseña siempre el camino correcto. El camino correcto. Esa es la primera corrección de Dios. Eso es lo primero que hace Dios. Para eso Dios nos dejó la palabra. Pero cuando nosotros nos hacemos de oídos sordos, cuando nosotros no queremos prestar atención al consejo de Dios y somos sus hijos, Él no nos va a dejar en esa condición. Como yo tampoco voy a dejar a uno de mis hijos en esa condición. Bueno, yo lo regañé, yo lo corregí verbalmente y me ignoró, siguió con la mala conducta, siguió haciendo lo que no está bien y yo lo ignoro. No, porque es mi hijo y yo sé que si yo no lo corrijo, no va a terminar bien. Yo tengo que proceder entonces a un segundo nivel de corrección. Y ahí es donde muchas veces nosotros también entramos en esos niveles con Dios, porque Él es nuestro Padre. Y ahí es donde empezamos a quitarle privilegios a ese hijo. O si tenemos, mire, que con la varita dar 2 o 3 golpecitos por las piernitas para la corrección, dependiendo de la etapa de desarrollo que se encuentre, y saberlo hacer de manera correcta, pero si hay que hacerlo también. En fin, que se procede hasta que se provoque arrepentimiento, hasta que comprenda que esa conducta está equivocada, provoque un dolor, un arrepentimiento y la corrija. En esta mente se pueda comprender que está mal. Como decía mi mamá, aquí en esta casa nadie llega con algo que no es de él. Ay de aquel que llegara con algo que no era suyo, porque nos iba a dar la pela y luego iba a ir con nosotros al vecino a que lo devolviéramos. Esa era la crianza nuestra. Venía la pela segura y luego, ahora vamos allá. Le pedíamos disculpas a lo que fuera y ¿sabe qué? Esa experiencia jamás se nos olvidaba. Y así aprendíamos que no se toma lo ajeno. Corrección. Que lo sabíamos, claro que lo sabíamos. Si la mamá de nosotros nos enseñaba los mandamientos, teníamos la instrucción en la casa, la ignorábamos y seguíamos hacia adelante y traíamos lo ajeno. Pues ahora venía lo próximo. Nos daba, hermano, la pena y vamos ahora ya. Pasábamos la vergüenza porque la corrección venía pública. Pero si en casa lo hizo secretito enseñándonos los 10 mandamientos, acuérdese. Entonces, como lo ignoraba, sabe que venía. Es así que no se le olvidaba a uno. Y eso que, como dice la escritura en hebreo, amaban a la manera humana. Imagínese el amor de Dios. Imposible que nos deje sin corrección.
Es imposible. El único que miente es Satanás. A él le conviene que sigamos en el lodo, que sigamos en el polvo, que sigamos en el pecado, porque sabe muy bien que eso nos aleja del amor de Dios. Porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Dios tiene que quitarnos ese polvo, Dios tiene que limpiarnos para que esa comunión siga fluyendo. Y lo va a hacer, y lo va a hacer. Pero hay unos que son demasiado rebeldes y jamás quieren cambiar. Lo que entonces dice la palabra que realmente no fueron transformados por medio del mensaje de la cruz. Dice algo aquí muy interesante. Todas las acciones de Dios llevan la intención de irte llevando con amor, con consistencia, a un arrepentimiento verdadero. La corrección de Dios siempre es y solo es un aspecto de la relación tuya con Él y Él contigo. Eso no significa que Dios te deje de amar y de cuidar. El hecho de que Dios te corrija en un punto, me diga a mí, Ana, eso que hiciste a mí no me agradó. Eso no significa que Dios me deja de amar. Me está hablando a mí del evento, no de mí que soy el sujeto. Está hablando de la acción, de lo que yo hice. O como cuando yo corrijo a un hijo o no me gusta lo que hizo, lo que dijo, yo no lo dejo de amar. Pero tengo que decirle, eso que hiciste está mal. Eso que hiciste, yo no lo apruebo. Eso que tú hiciste, a mí no me agrada. Pero en nada tiene que ver con su persona. Yo lo sigo amando. Yo le voy a seguir cocinando. Yo le voy a seguir ayudando, enseñando, educando, compartiendo. Pero ese punto está mal. ¿Ves la diferencia? Una cosa es el sujeto, la persona, y otra cosa es lo que hace el sujeto. Entonces, ahí Satanás viene con toda esta jerga y toda esta confusión para hacernos creer que Dios no nos ama porque nos señala X conducta, X acción, que está mal y que tengo que cambiar. Entonces, si yo como un hijo rebelde no quiero cambiar, yo tengo que aumentar la corrección, porque es que yo no lo puedo dejar así, porque yo sé que esa conducta le va a hacer daño. No puedo. ¿Cuántas veces nosotras las madres que hemos criado, ¿verdad? Y formado, vemos que no, es que yo no le puedo permitir eso, es que eso está mal. Y lamentablemente, ¿cuántas a veces no se atreven a corregirlo por pena, por miedo? Hay madres que le tienen miedo a los hijos, que le tienen pena. Y en vez de bendecir sus vidas, las desgracia. Hay que amar de verdad y de manera correcta. No puedo dejarlo así, como Dios dice, no, espérate, no me entiende, yo le voy a hacer entender que eso está mal. Y ahí viene Satanás, no, que Dios no te ama, ¿viste? Que Dios no te ama. Mira lo que te dijo. Yo te lo dije que no, porque Él es padre de mentira, padre de mentira. Y me tocará a mí decidir a quién le voy a creer. ¿A quién le voy a creer? A Satanás le encantaría convencerlo de que, puesto que su padre lo está tratando con firmeza, con verticalidad, con verdad, a él le encantaría que tú creas que lo que Dios te está haciendo ver es que eres un perdedor, que no eres digno de su amor, que no tienes valor, que no te ama, que no te acepta como eres. Toda esa mentira te la mete en la mente. A él le encantaría que tú dudaras del amor de Dios para hacerte creer que el que te ama es Él. Lo cierto es que es todo lo contrario, que por causa que te ama, de ese amor,
no te puede dejar igual. Es que yo no puedo decir que yo amo a mi hijo y dejarlo en un camino de perdición. Que yo no puedo. ¿Cómo iba a ser que yo sepa que mi hijo es un ladrón y yo le reciba las cosas que roba en mi casa? Es que yo lo amo. Es que yo lo amo. No importa cómo quieres mi hijo. Cuando yo soy llamada a instruirlo y a formarlo en el temor de Dios y enseñarlo qué es lo que Dios espera de él. Que yo lo amo. Entonces yo le compro la droga. Yo le dejo ahí para que vea toda la pornografía que quiera. Hay padres hoy, no, es que se hacen amigos, amigas, y no se sabe quién es la hija y quién es la mamá. Y se hacen uno y allá se van y no hay la autoridad, no hay el modelaje para corregir. Porque no se sabe amar. Dice la palabra, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces no serían hijos de Dios. Si Dios nos deja sin corrección, si Dios no nos disciplinara, es porque no fuera yo su hija. Es como, escuché una vez, no me acuerdo, en un mensaje de un predicador que decía, hay niños afuera jugando, están haciendo algo equivocado, yo voy a amonestar al hijo mío. No puedo amonestar al hijo del vecino, ese le toca al vecino, ¿verdad? Pero al hijo mío yo tengo toda la autoridad y todo el derecho a hacerlo. ¿Eh? Entonces, ¿por qué? Porque yo lo amo, es mi hijo, es mi hijo. Entonces yo lo llamo acá y con toda la autoridad, yo digo, eso está mal, eso está mal. ¿Me entiendes? Y entonces el vecino tiene la misma responsabilidad con su hijo. Porque yo lo amo, lo amo. Y escuche bien una cosa, bien importante. El hijo necesita saber que usted lo ama. Y una de las maneras que sabe es cuando usted vela por él. Yo nunca me olvido de una consejería con un joven. Que si hay algo que le dolía era eso. Es que si a mi mamá no le importa. A mi mamá no le importa si yo llego o no. A mi mamá eso no le importa, tranquila. Lo decía con dolor. Porque es que en la disciplina y en la corrección hay amor. Porque es que ese hijo siente que tiene un padre, una madre que velan por él. Y nunca me olvido de ese caso. No se preocupe si a ella no le importa lo que yo haga. A ella no le importa. Yo recuerdo mi mamá nunca se acostaba hasta que no llegara. Eso yo lo aprendí de ella. ¿Cómo yo me voy a acostar sin saber? Sabiendo que hay un hijo fuera, un menor que uno no sabe. No, yo soy responsable de él. Y aunque se enoje, yo voy a esperar en él. Ahora, pero le enseño a qué hora es que tiene que llegar como menor. ¿Ve? Porque aquí hay orden, hay reglas. De eso es que se trata. Entonces, si hay algo que a mí me emociona cuando pienso, es las veces que Dios me ha corregido. Y le doy gracias porque no me dejó en la condición en la que me encontró. Porque es que yo jamás podría comprender que ese es el amor de Dios, porque yo era un desastre. Y ese amor y esa corrección me fue ayudando a organizar mis pensamientos, mis emociones, a ir sanando en mi parte física, porque el amor de Dios me va a ir transformando en mi manera de ser, de pensar. Qué importante es que podamos comprender y entender realmente quién es el que nos ama. Hice referencia, ya para ir terminando,
en el Proverbio 27, déjame buscarlo aquí que lo quiero leer. En Proverbios 27, que dice que quien te ama te reprende abiertamente, ¿verdad? Y, a ver, no te lo anoté aquí, porque quiero hacer referencia a este texto, donde dice, aquí está, Proverbios 27:5. Más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. Mientras yo leía ese versículo en el Proverbio, me acordé cuando Judas entregó a Jesús con un beso. En la TCB, en el Evangelio de Marcos, dice que lo besó efusivamente. Esa traducción a mí me llamó la atención, porque siempre hemos leído que lo entregó con un beso. Pues yo siempre me imaginé pues un besito. Pero dice efusivamente. O sea, con toda una expresión corporal. Como cuando usted, ay amiga, ¿cómo están? Ay, no solo come a beso, como dice. Efusivamente. Yo me imagino que eso tiene que ser con todo, mire, abrazo. Judas le dijo a los soldados, al que yo bese, ese es, arréstenlo y llévenselo con seguridad. Y por eso fue que pudieron identificar a Jesús en medio de la oscuridad, llevárselo preso. Es algo tan paradójico que con un beso vino la traición. Es algo como que inconcebible, ¿verdad? Pero dice la palabra que con un beso. Pero también yo pienso, mientras meditaba en toda esta escena, allí estaban los discípulos, allí va a haber testigos, que también lo hizo como un disimulo, como para confundir en el momento, porque obviamente luego iban a saber lo que hizo, pero como que en ese momento, para que no arremetieran contra él, y en medio de toda esa oscuridad, y pues, hola Jesús, me imagino, ¿vean? Pues los discípulos tranquilos, porque mira, está saludando, todo bien, para que no se metieran en el asunto, y aún así, ya usted sabe, cuando Pedro se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, sacó la espada. Pero en el momento preciso que estaba identificándolo, lo hizo de una manera muy camuflajeada, muy disfrazada, porque dice la palabra que el diablo se disfraza. Se disfraza. E hizo creer con un beso que lo amaba. Mira, llegó el amigo de Jesús y los discípulos tranquilos, no salieron en defensa, aquí está todo bien. Y en el caso de Jesús, lo besó como una señal de traición. En el caso de Jesús, ya estaba determinado que así aconteciera conforme al plan de salvación de Dios. Y por eso Jesús lo permitió, porque cuando Pedro sacó la espada, le dijo Jesús, tranquilo, que si yo quisiera, yo pido al Padre que envíe ángeles y aquí se acaba esto. Pero esto es necesario que acontezca para bendición de muchos. Con un beso entregó a Jesús a los soldados. Pero hoy día, Satanás con un beso se está queriendo llevar a muchos a su destino final. No permitas, porque Jesús se lo permitió a él, porque él sabía muy bien que era parte del plan de Dios, que era necesario para traer salvación y esperanza. Pero hoy Satanás está besando a muchos para destrucción, porque él vino a matar, robar y destruir tu vida. Jesús dijo, Él es un ladrón. Él vino a matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengas vida. Jesús es realmente quien te ama, quien te habla verdad y que quiere impartir vida. Hoy Satanás está besando a muchos. Yo te amo, tal cual eres. No te dejes besar por él.
No dejes que te dé un beso, porque detrás de ese beso hay maldad. Así como besó a Jesús e hizo creer a los discípulos, el amigo de Jesús. A Jesús no lo pudo engañar. Pero hoy a muchos los está besando de manera disfrazada, de manera sutil. Muchos están siendo hoy desviados del buen camino. Muchos que han conocido la verdad y por causa de su rebelión. Porque escuchen, aquí dice, es interesante que en el libro que le estaba compartiendo, que la disciplina no tiene por qué continuar. Una vez que el creyente comprende el motivo que tiene Dios para disciplinar, se da cuenta de esta gran verdad. La disciplina no tiene por qué continuar. Todo depende de ti. Solo vas a sufrir mientras sigas aferrado a tu pecado. Qué tremendo. Muchos hoy que comenzaron creyendo la verdad, se resistieron al proceso de santificación, porque Dios le ama, y se han resistido a la corrección de Dios y han caído en rebelión. Por eso, la disciplina de Dios seguirá manifestándose en sus vidas, aunque vivan lejos de Dios, porque el Padre al que tiene por hijo lo disciplina. Y si verdaderamente eres hijo de Dios, Él seguirá tratando con tu vida. Otros, dice la Escritura, que escucharon la verdad, pero nunca se convirtieron, nunca se convencieron de ella y se están dejando besar por Satanás. Pero hoy Dios nuevamente te quiere decir que Él te ama y que todavía hay tiempo para volver a sus brazos. ¿Quién verdaderamente te ama? Resumimos, te ama aquel que te habla verdad. Te ama aquel que jamás te va a dejar en la condición en la que te encontró. Te ama aquel que quiere hacerte partícipe de todas sus bendiciones. Sí, te ama aquel que te pone junto a su lado. Te llama hijo. Y espera que te comportes como hijo. Jamás alguien que dice que te ama. Jamás alguien que dice que te ama va a permitir ver que vas por mal camino y no te avise. De igual manera, en tu entorno, cuídate de aquellos que te dicen que te aman, que te aceptan tal cual está, pero que saben muy bien que están como ellos, en peor condición. Aquellos que te dicen que te aman y no te hablan la verdad, no te aman. Aunque en el momento no te agrade, si la persona te está diciendo la verdad y te la dice de frente, no con la intención de humillarte, con prepotencia, sino simplemente porque te ama, piénsalo 2 veces antes de pensar mal de él, porque realmente te ama y quiere ayudarte a que camines por el camino del bien. Que Dios, como siempre, bendiga tu vida. Esta palabra haya iluminado tu entendimiento y te ayude a decidir a quién le vas a creer. Que Dios te bendiga.